¿qué tal? Los saluda de nuevo su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Hoy, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, compartiré el tema: la fe debe ser firme. Es interesante que el apóstol Pablo usó terminología militar para describir el servicio al que los cristianos hemos sido llamados. Él nos dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versos 3 y 4 así: sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Esto nos mueve a preguntarnos: ¿qué es lo que verdaderamente significan estos versículos? ¿Qué tiene que ver el entrenamiento de un soldado con la vida del creyente? ¿Y qué es lo que quieren decir las palabras sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo? La historia más real de una batalla que he leído en mi vida fue la de los niños héroes, los cadetes militares que defendieron con su vida a nuestro país, México. Mientras la leía, medité en la comparación hecha por el apóstol Pablo entre los buenos cristianos y los soldados combatiendo en la guerra. ¿Nos estará llamando Dios a llevar esta clase de vida de dedicación y sacrificio? Creo que así es. Sin embargo, este concepto casi parece irrazonable en estos tiempos de derechos individuales y de realización de nuestros más íntimos deseos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que pensamos en nosotros mismos como soldados del ejército del Señor, altamente disciplinados? Hace años ese era un tema muy conocido. Firmes y adelante era uno de los himnos favoritos de la iglesia, en el que se proclamaba que los cristianos éramos huestes de la fe y que estábamos yendo firmes y adelante, sin temor alguno. Esa era la manera en que los cristianos veíamos nuestra responsabilidad en esos días. Ahora ponemos nuestro énfasis en apropiarnos del poder de Dios para lograr una vida más exitosa y próspera. Parece que hemos perdido algo en el camino. Muchos de los cantos populares de hoy en día dicen que siempre te irá bien y que nunca te vas a enfermar o te pasará algo malo. Todos estos cantos están basados en una teología equivocada. Comprendo cómo se deben interpretar esas palabras, pero las mismas dan a entender que el cristianismo le garantiza a la persona solo, entre comillas, cosas buenas. Y eso no es cierto. Seamos sinceros. Según la interpretación del mundo, algo terrible podría ocurrirle a usted hoy. Los cristianos se enferman y mueren, como le sucede a todo el mundo. Pierden sus empleos, como las demás personas, y también tienen problemas dentales. Sus hijos se enferman y sufren accidentes automovilísticos. ¿Creer lo contrario? Es una trampa de la cual muchos nuevos creyentes y algunos ya viejos jamás escapan. Existe una razón por la que otros himnos han perdurado. No están basados en palabras que nos hacen sentir siempre bien, sino en firmes verdades teológicas, pero están totalmente de acuerdo con la Biblia, y usted puede poner los cimientos de una fe firme como una roca con él. Con estas palabras en estos himnos usted puede hacerle frente a cualquier experiencia que tenga en esta vida. La vida no podrá volver a sorprenderle jamás. Usted le ha entregado todo al Señor sin importar si comprende las circunstancias o no. Él se convierte en el que lo posee todo, incluyéndole a usted, y en el que permite quitarle todo a usted. Con este concepto bíblico y con una fe firme, bien fortificada, el temible ¿por qué? Pierde su significado alarmantemente. ¿Qué importancia tiene? Se convierte en una pregunta mejor. Usted no tiene la responsabilidad de explicar lo que Dios está haciendo en su vida. Él no ha provisto suficiente información para que lo comprenda. En cambio, se le pide que se suelte y deje que Dios sea Dios. Ahí es donde se encuentra el secreto de la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es posible que esta no sea la interpretación teológica que usted quería oír, especialmente aquel que ha llorado hasta que no le han quedado más lágrimas para derramar. Si usted es esa persona, espero que comprenda que no ha sido mi intención el quitarle importancia a su pérdida. Se me parte el corazón al pensar en las personas que han experimentado un sufrimiento profundo. Hace poco estuvo aquí en el templo
Emanuel en la presa donde el Señor me tiene ministrando, compartiendo su testimonio, la hermana Berta Hernández. Y me decía cuán profundamente ella y su esposo sienten aún el dolor por la muerte de su hijo, dolor que muy pocos de sus hermanos en la fe parecen comprender. Mientras oía sus palabras, pensé en mi hijo que solamente tiene unos pocos años menos de edad. Me sentí afligido junto con esta madre angustiada. La vida puede ser increíblemente cruel con alguien que ha perdido un ser querido. Tal persona necesita la amistad amorosa y las oraciones de un hermano o una hermana en Cristo que sencillamente esté a su lado para decirle: me importa lo que te ha sucedido. Pero lo más importante de todo es que él necesita saber que también le importa a Dios. Un día, esta hermana entró a la cochera de su casa y, para sorpresa, encontró a su hijo colgado de una viga. Se ahorcó. Estoy convencido de que el corazón de Dios es atraído hacia aquellos que se agarran firmemente de su fe en los momentos de desesperación. Con cuánta ternura Él debe mirar a los que han perdido a un ser querido, hijo o hija. Cómo se compadece Él de los que padecen de deformidades y enfermedades físicas permanentes. Esta identificación con las aflicciones de la humanidad es uno de los temas principales de la Biblia. A menudo pienso en un joven que está en los primeros años de la adolescencia, al cual el hermano Tony describió en uno de sus mensajes. Este muchacho se llama Jerry y desde que nació ha padecido de parálisis cerebral. Jerry camina y habla con mucha dificultad. Sin embargo, fue a un campamento cristiano de verano donde el hermano Tony era el orador. Desde el primer día era evidente que Jerry sería rechazado por los otros jóvenes, quienes inmediatamente se prepararon para establecer una jerarquía de poder social. Surgió un grupo de los populares, como siempre ocurre, compuesto mayormente de los muchachos bien parecidos y, claro, de las muchachas lindas. Eran demasiado sofisticados y egoístas para perder el tiempo con un inválido, con un perdedor como Jerry, pensaban. También trataban mal a los demás marginados, los jóvenes cuyos sentimientos habían sido heridos por otros y los que carecían de confianza en sí mismos. Esos muchachos no tenían ninguna oportunidad de ser parte del grupo. Toda la semana observó el hermano Tony cómo Jerry luchaba tratando de encontrar su lugar entre los demás. Presenció escenas que eran verdaderamente crueles. Los muchachos populares se burlaban de su manera de caminar y hablar. Imitaban su forma dificultosa de hablar. Entonces, todos se reían histéricamente como si Jerry fuera sordo. En otras ocasiones huían de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. El hermano Tony dijo que nunca ha odiado a nadie, pero que en esos momentos estuvo muy cerca de hacerlo, al ver lo que esos adolescentes insensibles y crueles estaban haciéndole al espíritu de alguien que ya había sufrido más de la cuenta. La última mañana de las reuniones en el campamento de verano se llevó a cabo un servicio durante el cual se invitó a los alumnos a que dieran su testimonio acerca de lo que Jesucristo había significado para ellos. Uno a uno, los más destacados fueron al micrófono. Los atletas, las muchachas que dirigían las porras en los juegos deportivos y los muchachos populares. Todos dijeron sus pequeños discursos estereotipados, pero no hubo ningún poder en sus testimonios. Sus palabras eran vanas, huecas. Entonces, mientras el hermano Tony estaba sentado en la plataforma, se quedó sorprendido al ver que Jerry venía caminando por el pasillo desde la parte de atrás del auditorio. Los otros alumnos lo vieron también y comenzaron a murmurar y a señalar con el dedo. Entonces se oyeron unas cuantas risitas a lo largo de toda la muchedumbre. Jerry se acercó a la plataforma, caminando muy lentamente, y después comenzó a subir los 3 escalones que había en uno de los lados, con mucho cuidado y dificultad. Finalmente llegó hasta el micrófono. Por un momento se quedó allí de pie mirando a sus compañeros, y entonces dijo con mucho esfuerzo: yo amo a Jesús y Él me ama a mí. Después se dio la vuelta para comenzar su largo viaje de regreso a su asiento.
Tony, el pastor, dijo que el sencillo testimonio de Jerry sacudió a aquella muchedumbre de adolescentes como una bomba. Su expresión de amor a Dios, a pesar de su incapacidad física y del ridículo que había sido objeto, reveló el pecado y el egoísmo en las vidas de ellos. Todos empezaron a caminar por los pasillos yendo hacia un lugar de oración en la parte de frente. El Señor había usado al vocero menos capacitado de entre todos aquellos adolescentes para llevar a cabo sus propósitos. ¿Por qué? Porque Jerry era lo suficientemente firme como para ser su instrumento. ¿Cuán firme es la fe de usted que me está escuchando y la de su servidor? ¿Le permitiremos al Señor que use nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra decepción, nuestra insuficiencia para llevar a cabo sus propósitos? ¿Adoraremos y serviremos usted y yo como Jerry a este maestro aún en medio del sufrimiento? ¿Hemos dejado lugar para la frustración y la imperfección entre nuestras expectativas como seguidores de Jesús? ¿Tiene algo que decirnos la palabra de Dios acerca de cómo llevamos nuestras vidas y las cosas que nos hacen quejar? Desde luego que sí. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia habla específicamente de este asunto de la firmeza y concluiremos con esta poderosa idea. Los versículos se encuentran en una carta a los filipenses que fue escrita por el apóstol Pablo desde Roma, donde se encontraba preso y luego posiblemente fue ejecutado por hablar a otros de su fe en Jesucristo. Pablo tenía todo el derecho de sentirse muy angustiado en esos momentos. Lo que le había ocurrido no era justo. En distintas ocasiones recientemente había sido azotado públicamente. Se había visto careciendo de ropa y alimento adecuado. Y una vez lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Podía haberse quejado amargamente de que el Señor lo había llamado a realizar una tarea difícil y luego prácticamente lo había abandonado. Ciertamente, el temible ¿por qué? Pudo haber estado en su boca, pero no era en eso en lo que Pablo estaba pensando. Él escribió lo siguiente a los creyentes en Filipo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Luego el apóstol Pablo habló directamente del asunto de las expectativas. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto de Pablo para estar contento surge de un principio universal de la naturaleza humana. Consiste en confiar en Dios a pesar de las circunstancias y no esperar demasiada perfección en la vida. Viene un día mejor para aquellos cuya fuente de satisfacción es Jesucristo. Conocí a un amigo médico desde hace mucho tiempo. Para mí es el mejor neurocirujano que he conocido. Salvó muchas vidas operando. Él no creía en Dios, tomaba mucho y en una ocasión me dijo que tenía muy poco interés por la vida, que esta era una existencia sin sentido, me decía él, porque casi siempre se sentía aburrido. Un día le pegó una parálisis y quedó en una silla de ruedas. Mientras platicaba con él, pensé verlo deprimido, pero no fue así. Podía usar la computadora y sacar diagnósticos por si el paciente fuera a ser operado o no. En la clínica que trabajaba, así como estaba, era el jefe de esa sección. En tantos años que estaba trabajando, se dio cuenta de tan complejo que era el cerebro, que se esforzaba a dar razones convincentes de la necesidad que tenemos de la existencia de un creador. ¿Cómo podemos entender eso? Él mismo me dio la respuesta. Cuando nuestras expectativas se reducen a cero, realmente apreciamos todo lo que tenemos. Le diré de otra manera,
La satisfacción en la vida depende en parte de lo que la persona espera recibir de esta. Para una persona como mi amigo, que le quedaba poco de vida, todo adquiere un nuevo significado. La salida del sol, las aves, los árboles, etc. En contraste, las personas que creen que la vida les debe algo a veces se sienten satisfechas con lo mejor que reciben de ella. Si usted tiene algún impedimento, debe emplear sus energías en las áreas en que no tiene ningún problema. Debe concentrarse en lo que puede hacer bien y no lamentarse por lo que no puede hacer. Y es muy importante que no tenga lástima de sí mismo. Si usted tiene un impedimento y siente lástima de sí mismo, entonces nadie va a querer tener mucho contacto con usted. Una persona que tiene alguna incapacidad física ciertamente no puede darse el lujo de también estar incapacitado psicológicamente. O sea que una persona que se está enfrentando con dificultades extremadamente difíciles debe esforzarse en hacerse más fuerte. Quejarse y tener lástima de sí mismo son reacciones mortales, aunque parezcan muy lógicas y nos hagan sentir mejor. Una persona que tiene una crisis se fortalecerá o se desalentará por medio de esta. Dentro de ciertos límites, la adversidad puede tener un efecto positivo en las personas, ayudándolas a fomentar su carácter. Desde hace mucho tiempo, los biólogos han reconocido este concepto, el que llamaremos la ley de la adversidad, y que obra en el mundo de las plantas y de los animales. A pesar de lo extraño que parezca, el bienestar permanente no es provechoso para ninguna especie. Una existencia sin desafíos, como se encontraba mi amigo, el médico, produce víctimas entre casi todos los seres vivos. Por ejemplo, observe los animales débiles que viven en un zoológico. Todos los días los alimentan y lo único que hacen es estar acostados bostezando. O piense en un árbol que está en una selva tropical, como tiene mucha agua a su disposición, no necesita extender sus raíces nada más que a unos pocos metros de profundidad. Por lo tanto, no está bien afianzado y una pequeña tormenta puede derribarlo. Pero un árbol mezquite que se encuentra en una tierra hostil y árida debe echar sus raíces a 9 metros de profundidad o más en busca de agua. Ni siquiera un viento fuerte puede hacerlo caer. Su ambiente adverso contribuye realmente a su estabilidad y vigor. Esta ley también tiene que ver con los seres humanos. Es cierto que muchas veces los tiempos difíciles producen firmeza emocional y física. Entonces también lo opuesto tiene que ser cierto, y en realidad lo es. Con frecuencia la vida fácil y la abundancia producen una profunda debilidad. El materialismo y la comodidad nos han hecho débiles y vulnerables. A veces las personas que manejan sus autos se gritan unas a otras por una insignificante ofensa. La sociedad está saturada de toda clase de violencia. El alcoholismo, la inmoralidad, la drogadicción, la desintegración de las familias, el abuso sexual de los niños, la pornografía, la delincuencia, la homosexualidad y los juegos de azar están más generalizados hoy más que nunca. La cultura parece estar al borde de su destrucción. No se necesita mucho para hacerla desintegrar. Y esto está ocurriendo en tiempos, entre comillas, buenos. Parece que en realidad la prosperidad es una mejor prueba del carácter que la adversidad. ¿Obra también esta ley entre los cristianos? No cabe duda de que así es. Observe a la iglesia en Europa Oriental, en comparación con la iglesia en Europa Occidental. Antes de la caída del comunismo y la apertura de las fronteras, la comunidad cristiana era mucho más fuerte bajo el dominio totalitarismo que en la cordialidad de la libertad. Esa verdad es increíble. La iglesia estaba viva y bien en Polonia, Checoslovaquia, Rumanía y Alemania Oriental, donde tenían muy pocas Biblias y materiales de estudio. No había seminarios, ni conferencias cristianas, tampoco emisoras cristianas de radio y televisión, ni películas. La opresión comunista a que estaban sometidos los creyentes era intensa. Los pastores cuidaban de 6 u 8 congregaciones debido a la falta de líderes capacitados. Ser cristiano significaba tener que pagar un precio muy alto. Sin embargo, la fe
no solo prevaleció en ese ambiente adverso, sino que floreció rápidamente. En contraste, la devoción religiosa disminuyó en la libertad de Europa Occidental. La apatía fue evidente de manera especial en países donde la Iglesia recibía el apoyo económico del gobierno, tales como Dinamarca, Suecia, Noruega y Grecia. Por medio de esta historia reciente, uno podría llegar a la conclusión de que la mejor manera de acabar con la Iglesia o debilitarla es quitar de su camino todos los desafíos. Pensemos más de cerca en esta ley de la adversidad. ¿Qué tiene que ver con usted y conmigo? ¿Podrá ser que nuestro Padre Celestial permite que sus hijos tengamos que luchar para mantenernos fuertes? Creo firmemente que así es. Eso fue precisamente lo que Santiago le dijo a los judíos cristianos en el primer siglo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pablo repitió este tema en su carta a los romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Jesús lo dijo aún más claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. También él dijo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esas palabras nos dejan muy poca posibilidad de duda. Jesús quiere que nos entreguemos completamente a Él, que tengamos dominio propio y que nos mantengamos firmes también. Él nos advirtió acerca de los peligros de la vida fácil. Creo que eso es lo que Él quiso decir cuando declaró: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Él no quiso decir que Dios establece una norma diferente y más difícil por medio de la cual los ricos son juzgados. Más bien, estaba ratificando que la riqueza puede hacernos depender de la comodidad que disfrutamos y es sumamente destructora. Una persona que se crió acostumbrada a las cosas buenas de la vida podría no sentirse muy atraída al camino de sacrificio de la cruz. Podría ser más difícil para una persona rica el seguir a este maestro que nos llama a realizar el sacrificio supremo. No solo es peligrosa la riqueza, sino que también es la adulación de nuestros semejantes. Si usted quiere saber de qué está hecho una persona, elévela a una condición social y llénela de expresiones de admiración. Dentro de poco, su carácter oculto se manifestará y todos podrán verlo. Salomón escribió: el crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Por medio de estos versículos de la Biblia y de muchos otros, debería ser evidente que nunca fue el propósito de Dios que la vida cristiana fuera un paseo a través de un jardín lleno de rosas. Esa existencia placentera terminó cuando Adán y Eva fueron echados fuera del jardín del Edén. Desde entonces la vida ha sido un reto para todos nosotros. Estoy seguro de que usted ya sabía esto. Así que la vida es un desafío. No hay duda de que fue diseñada de esa manera. Observe cómo Jesús se relacionó con sus discípulos durante su ministerio en la tierra. Difícilmente alguien podría acusarle de haber mimado a esos hombres rudos. Imagíneselos, una noche en una pequeña barca. Usted conoce la historia. Se desató una gran tormenta mientras Jesús dormía. Recuerde que varios de los discípulos eran pescadores profesionales y que ellos sabían muy bien lo que una tormenta podía hacerle a una pequeña embarcación y a sus ocupantes. Ellos se asustaron, de la misma manera en que nos habría sucedido a usted y a mí que me está escuchando. Pero ahí estaba el maestro, tranquilo y despreocupado, durmiendo tranquilamente en la popa. Las olas caían sobre la proa, poniendo a la barca en peligro de hundirse. Los hombres, llenos de pánico, no pudieron soportarlo más. Despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Antes de calmar la tempestad, Él les dijo a los discípulos: ¿por qué estáis tan asustados, hombres de poca fe?
Si yo supiera más que eso, sentiría mucha compasión por los discípulos. En cuanto a lo que les sucedió en esa ocasión, ¿quién podría culparlos por ponerse a temblar al encontrarse en medio de esa tormenta? No había guardacostas o servicio de helicópteros para rescatarlos de las agitadas aguas del mar. Si llegaban a caerse al agua en esa furiosa tormenta, eso sería el fin para ellos. Sin embargo, Jesús estaba decepcionado por su pánico. ¿Por qué? Porque el temor y la fe no van juntos. Y porque quería que ellos confiaran en Él cuando estuvieran frente a la muerte. Necesitarían esa confianza dentro de unos pocos meses. Observemos a Jesús y a los discípulos en otra ocasión en la que una vez más estaban en el mar. Él les había dado instrucciones de que entraran a la barca para que fueran a la ciudad de Betsaida antes que él. Entonces se fue a un monte cercano a orar. Al parecer Jesús podía ver todo el lago desde donde estaba sentado y vio que los discípulos estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. El relato bíblico nos dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Desde el anochecer hasta la cuarta vigilia de la noche son 7 horas. Durante 7 horas Jesús estuvo observando a los discípulos luchando con un fuerte viento contrario antes de ir a ayudarlos. A pesar de que no les ayudó inmediatamente, Él los estuvo viendo y tuvo cuidado de ellos toda la noche. Es evidente que les permitió experimentar la necesidad que tenían antes de ir a rescatarles. A veces también Jesús nos deja, a usted que me está escuchando y a su servidor, que luchemos remando hasta darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Al hacer esto le da a nuestra fe una oportunidad de crecer y madurar. Pero podemos estar seguros de una cosa, Él siempre nos está viendo. Cuando sus propósitos se cumplan y sea el momento apropiado, Él calmará el tempestuoso mar y nos guiará seguros a la distante orilla. Permíteme hacer otro comentario acerca de los escritores y los oradores que promueven esa expectativa de una vida cristiana fácil. Ellos quisieran hacernos creer que los seguidores de Jesús no experimentan las pruebas y las frustraciones que tienen los incrédulos. Algunos parecen estar ansiosos de decirnos lo que nuestros oídos queremos oír, que tuercen las verdades de la palabra de Dios. Quisieran hacernos creer que el Señor se apresura a actuar en el mismo momento que nos vemos frente a algún problema para quitar de nuestro camino toda incomodidad o necesidad. Bueno, a veces Él hace justamente eso, pero en otras muchas ocasiones no lo hace. De cualquier manera, Él siempre está presente y tiene perfecto control de nuestras vidas. Veamos otro ejemplo relacionado con Jesús con sus discípulos, que realmente no eran tan rudos. Ocurrió la noche antes de que fue crucificado. Pedro, Jacobo y Juan estaban con él en el huerto de Getsemaní. A medida que la noche fue transcurriendo, Jesús comenzó a sentirse triste por lo que le esperaba. Les pidió a los 3 que se quedaran atrás y velaran mientras él iba un poco más adelante para orar solo. 3 veces, durante 1 hora, regresó a donde los había dejado y los encontró durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Como antes, expresó su disgusto por la debilidad de los discípulos. Debemos recordar que hacía unos pocos días estos hombres habían estado bajo considerable tensión. Comprendían que estar cerca de Jesús podía costarles la vida. Esa clase de peligro produce fatiga, especialmente después de uno haber estado despierto hasta las primeras horas de la madrugada. Era razonable que no fuese fácil para los discípulos el sentarse con la mirada fija en la oscuridad de la noche sin quedarse dormidos. No obstante, Jesús esperaba que ellos permanecieran despiertos, por eso les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Nuevamente Jesús estaba exhortando a sus discípulos a fortalecerse, es decir, a esforzarse por tener un mayor control sobre sus impulsos. ¿Por qué? Porque la carne débil es más vulnerable a la tentación. A través de la Biblia vemos constantemente este ejemplo. El Señor quiere que su pueblo sea fuerte. Lea de nuevo la historia de los hijos de Israel errantes por el desierto, perdidos, sedientos, sucios y sin hogar. Se cansaron de comer el mismo alimento aburrido, el maná, y se pusieron a desear regresar a Egipto. Pero observe lo que dice en el libro de Números capítulo 11, verso 1. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Si eso parece severo, debemos recordar que Dios había escogido a este pueblo como propiedad suya y estaba realizando una poderosa obra en sus vidas. Les había rescatado de 400 años de esclavitud en Egipto. Hasta dividió las aguas del Mar Rojo para facilitar su huida. Él había tenido cuidado de cada una de las necesidades de ellos. Sin embargo, lo único que hicieron fue quejarse. La Biblia nos dice que Dios es paciente y lento para la ira, pero finalmente se cansó de escuchar sus continuas quejas. ¿Quiere decir eso, según pareciera, que no tenemos libertad para expresarle al Señor nuestros más profundos anhelos y frustraciones? ¿Es Él tan exigente y desinteresado que debemos ocultarle nuestros temores o tratar de ser algo que no somos? ¿Deberíamos sonreír y resignarnos cuando nuestra alma está sumida en la angustia? ¿Debemos imitar a los patos que están tranquilos en un lago, pero por debajo de la superficie están chapoteando como locos? No. Por lo menos un centenar de versículos de la Biblia refutan esa imagen de un Dios desinteresado. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se nos dice que Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él también comprende que según nuestro temperamento, algunos somos fuertes y seguros de nosotros mismos, y otros tenemos una tendencia natural a ser más inquietos. Eso no debería ser una sorpresa para el Señor, quien nos hizo como somos. También me imparte ánimo el ver la compasión de Dios hacia David, cuando él expresó angustiosamente sus temores y frustraciones. No hay ninguna evidencia de que el Señor se disgustara cuando David expresó su dolor y sus temores. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre estas quejas aceptables y las de los hijos de Israel muchos años antes? La respuesta la vemos en la naturaleza de las lamentaciones de David. Fueron expresadas en circunstancias en las cuales mostró su fe y su dependencia en Dios. Podemos ver claramente que, aun cuando estaba deprimido, David sabía quién era su Señor y a quién era que él tenía que serle fiel. Pero los hijos de Israel actuaron con incredulidad y de manera desafiante al quejarse. Una vez más, vemos que en la Biblia todo parece tener que ver con esa palabra pequeña y esencial, fe. Hagamos un resumen. Ahora sabemos que la fe debe ser firme. Pero, ¿por qué? ¿Existe alguna razón lógica por la que el Señor nos pide que decidamos firmemente enfrentarnos con nuestras dificultades? Creo que se debe a la íntima relación que, según mencioné anteriormente, existe entre la mente, el cuerpo y el espíritu. No podemos tener estabilidad espiritual y ser emocionalmente inestables al mismo tiempo. Estamos envueltos en una guerra espiritual con un enemigo implacable que continuamente está acechándonos. Necesitamos estar en las mejores condiciones posibles para poder hacerles frente a los dardos y a las flechas que Él nos lanza. Los cristianos débiles y que se han dado demasiado buena vida no tienen la resistencia suficiente para pelear esta batalla. Así que de vez en cuando el Señor nos pone a hacer ejercicios espirituales con el fin
de mantenernos en forma para la contienda. Esa es la ley de la adversidad, y todos somos afectados por ella de una manera u otra. Fue para su servidor un privilegio de haber compartido la palabra de Dios con usted. Que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo siga fortaleciendo en medio de cada prueba. Se despide de usted su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.